Día Internacional de los Trabajadores. Es el 1 de mayo y se conmemora del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras, por parte, fundamentalmente, de los movimientos anarquistas y comunistas. Es día festivo nacional en la mayoría de países del mundo, aunque la consideración del día festivo fue en muchos casos tardía, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las protestas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. A partir de entonces, se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores, en sentido general, que es conmemorada en mayor o menor medida en todo el mundo. En Estados Unidos, Canadá y otros países no se celebra esta conmemoración. En su lugar, se celebra el Labor Day, el primer lunes de septiembre, conmemorando un desfile realizado el 5 de septiembre de 1882, en Nueva York, y organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, Knights of Labor en inglés. El presidente estadounidense Grover Cleveland auspició la celebración en septiembre, por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882. Canadá se unió a conmemorar el primer lunes de septiembre en vez del 1 de mayo a partir de 1894. Los hechos que dieron lugar a esta conmemoración están contextualizados en los albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos. A fines del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes de Estados Unidos. Del oeste y del sudeste llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a emigrantes llegados de todo el mundo a lo largo del siglo XIX. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas. Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En este contexto se produjeron varios movimientos. En 1829 se formó un movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo caso de necesidad. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una compañía de ferrocarril que hubiese obligado a un maquinista o fogonero a trabajar jornadas de 18 horas diarias, debía pagar una multa de $25. La mayoría de los obreros estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, pero tenía más preponderancia la American Federation of Labor, Federación Estadounidense del Trabajo. Inicialmente socialista, aunque algunas fuentes señalan su origen anarquista. En su cuarto congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, esta había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886, la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de 8 horas, yéndose a la huelga si no se obtenía esta reivindicación, y recomendándose a todas las uniones sindicales que tratasen de hacer leyes en ese sentido en sus jurisdicciones. Esta resolución despertó el interés de las organizaciones, que veían la posibilidad de obtener mayor cantidad de puestos de trabajo con la jornada de 8 horas. En 1868, el presidente Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo la jornada de 8 horas. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes con jornadas máximas de 8 y 10 horas, aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas a entre 14 y 18 horas. Aún así, debido a la falta de cumplimiento de la Ley Ingersoll, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron.
La prensa generalista de Estados Unidos, reaccionaria y alineándose con las tesis empresariales, calificaba el movimiento como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas, y manifestó que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. El sábado 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era la fábrica de maquinaria agrícola Hellmann's, que estaba en huelga desde el 6 de febrero, porque querían descontar a los obreros una cantidad de sus salarios para la construcción de una iglesia. El día 2, la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50.000 personas, y el día 3 se celebraba una concentración enfrente de sus puertas. Cuando estaba en la tribuna el anarquista August Spies, sonó la sirena de salida de un turno de rompehuelgas. Los concentrados se lanzaron sobre los scabs, amarillos, comenzando una pelea campal. Una compañía de policías, sin aviso alguno, procedió a disparar a quemarropa sobre la gente, produciendo 6 muertos y varias decenas de heridos. El periodista Adolf Fischer, redactor del Arbeiter Zeitung, corrió a su periódico donde redactó una proclama, que luego se utilizaría como principal prueba acusatoria en el juicio que le llevó a la horca, imprimiendo 25.000 octavillas. La proclama decía: Trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondamos con el terror rollo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar: ¡a las armas! Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costosos, y se bebía a la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas, los que sufrís. Tened coraje, esclavos, levantaos. La proclama terminaba convocando un acto de protesta para el día siguiente, el 4, a las 4 de la tarde, en la plaza Haymarket. Se consiguió un permiso del alcalde Harrison para hacer un acto a las 7:30 de la noche, en el parque Haymarket. Se concentraron en la plaza de Haymarket más de 20.000 personas que fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, lo que dejó un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud. Mataron a 38 personas y dejaron más de 200 heridos. Chicago fue declarado en estado de sitio y tras el toque de queda se detuvo a centenares de trabajadores, golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía. La prensa reclamaba un juicio sumario por parte de la Corte Suprema, responsabilizando a 8 anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables, que luego quedaron en 8. Las irregularidades en el juicio fueron muchas, violándose todas las normas procesales en su forma y fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte, los cuales serían ejecutados en la horca. El detalle de las condenas es el siguiente. Para prisión estuvieron Samuel Filden, inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, condenado a cadena perpetua. Oscar Neve, estadounidense, 36 años, vendedor,
condenado a 15 años de trabajos forzados. Michael Schwab, alemán, 33 años, tipógrafo, condenado a cadena perpetua. A muerte fueron George Engel, alemán, 50 años, tipógrafo. Adolf Fischer, alemán, 30 años, periodista. Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista, esposo de la mexicana Lucy González Parsons, aunque se probó que no estuvo en el lugar. Se entregó para estar con sus compañeros y fue juzgado igual. August Vincent, Theodor Spies, alemán, 31 años, periodista. Louis Link, alemán, 22 años, carpintero para no ser ejecutado, se suicidó en su celda. Las condenas fueron ejecutadas el 11 de noviembre de 1887. Los sucesos de Chicago, además, costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales. No existe un número exacto, pero fueron miles detenidos, procesados, heridos de bala o torturados. La mayoría eran inmigrantes europeos, italianos, españoles, alemanes, irlandeses, rusos, polacos y de otros países eslavos. Consecución de la jornada laboral de 8 horas. A finales de mayo de 1886, varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros. La consecución de la jornada de 8 horas marcó un punto de inflexión en el movimiento obrero mundial, consolidación y extensión durante el siglo XX. En 1904, la Segunda Internacional, reunida en Ámsterdam, pidió a todos los partidos, sindicatos y organizaciones luchar energéticamente en el 1 de mayo para lograr el establecimiento legal de la jornada de 8 horas y que se cumplieran las demandas del proletariado para conseguir la paz universal. Al mismo tiempo, el Congreso hizo obligatoria a las organizaciones proletarias de todos los países dejar de trabajar el 1 de mayo, siempre que fuera posible y sin perjuicios para los trabajadores. De esta forma, en todo el mundo las organizaciones trataron de hacer del 1 de mayo un día festivo oficial en honor a la clase obrera, lo cual se logró paulatinamente en la mayoría de países. El 23 de abril de 1919, el Senado de Francia ratificó la jornada laboral de 8 horas e hizo que por primera vez el 1 de mayo de 1919 fuera día no laborable. 2 meses antes en España, la célebre huelga de la Canadiense, dirigida por los movimientos anarquistas en Barcelona, había conseguido que se aprobara en el país el decreto de la jornada de 8 horas de trabajo, haciendo de España el primer país de Europa en promulgar esta reivindicación. Si bien, años después, entre 1923 y 1930, el día se celebró sin manifestaciones, debido a la privación de este derecho durante la dictadura militar del general Primo de Rivera. Aunque de 1931 a 1936, durante la República, se conmemoró en las principales ciudades. Tras la Segunda Guerra Mundial y la adopción del socialismo como sistema político en numerosos países de Europa y Asia, y más tarde en África y América, la influencia de los partidos de izquierdas crecía, y con ellos las celebraciones. Por tanto, el 1 de mayo se convirtió durante la segunda mitad del siglo XX en un día de grandes celebraciones oficiales, manifestaciones populares y desfiles militares en países como la Unión Soviética, donde se hicieron célebres los grandes desfiles frente al Kremlin de Moscú y el mausoleo de Lenin, la República Democrática Alemana o China. En 1954, el Papa Pío XII declaró el 1 de mayo festividad de San José Obrero, en la Plaza de San Pedro de Roma, añadiendo un mensaje católico a este día, y abriendo un nuevo concepto de obreros católicos, con reivindicaciones sociales y fe, siempre en oposición a los métodos e ideas de organizaciones comunistas y socialistas, principales organizadores de la celebración y hostiles en general a la religión. En otros países capitalistas, sobre todo en Estados Unidos, se desalentaron tanto, desde las empresas como desde el gobierno, las celebraciones del 1 de mayo,
para evitar una mayor influencia de los partidos y sindicatos de izquierda. En Portugal, por ejemplo, el Día Internacional de los Trabajadores se comenzó a celebrar en libertad tras el triunfo de la Revolución de los Claveles, el 25 de abril de 1974, y en España no se celebró, con el sentido original de la conmemoración, entre 1939 y 1977, durante la dictadura de Francisco Franco, sustituido por la celebración de la festividad de San José Obrero después de su proclamación vaticana. Durante la segunda mitad del siglo XX, las celebraciones del Día Internacional de los Trabajadores derivaron en algunas ocasiones en numerosos enfrentamientos, disturbios y masacres, que provocaron o fueron motivo de cambios políticos, con relevancia nacional e internacional en algunos casos. Por ejemplo, en Turquía se produjo el 1 de mayo de 1977 la masacre de la Plaza Taksim en Estambul, con un saldo de decenas de muertos. La masacre se produjo en medio de clima de enfrentamiento entre izquierda y derecha, a lo largo de toda la década de 1970, que finalizó con el golpe de Estado de 12 de septiembre de 1980. Al inicio del siglo XXI se comenzó, en muchos países por parte de los medios de comunicación, a denominar al Día Internacional de los Trabajadores como Día del Trabajo, en un intento de desligar la celebración, ya muy arraigada, de su origen conmemorativo y reivindicativo. En otros países, en general de colonización británica, han venido celebrando el Labor Day, Día del Trabajo, en fechas diferentes al 1 de mayo. En los Estados Unidos de América y Canadá, el Labor Day es el primer lunes de septiembre. En Nueva Zelanda, el cuarto lunes de octubre. En Australia, cada estado federal decide la fecha de celebración, el primer lunes de octubre en el territorio de la capital australiana. Parte de la población continúa participando en las celebraciones y sus reivindicaciones, mientras que otra parte toma el día de descanso para actividades de ocio, etc. Si esta información te fue de utilidad, pues apóyame con like, suscríbete y pon la campanita para que cada vez seamos un poco más en esta familia de Ugata Eco.